Shalom Ubraja, Siman Shin Tzadik Tet Saif Dalet. Estamos en la continuación del Saif. Estábamos hablando cómo hacer la medida del Pai Mamá saliendo después de la ciudad cuando terminó el Ribú Air, cuando ya terminamos la cuadrícula, y empezamos con la soga de Hamishim Mamá, 25 metros Hamishim Mamá, hasta que de repente nos chocamos con un lago o un valle, después vamos a ver con una montaña, o al revés, este Saif puede ser que está hablando de las dos cosas. Y dijo el principio de Shulchan Aruch, en el Saif anterior, en el Shiur anterior, que si tenía este valle o esta montaña menos de Hamishim Amá, entonces poníamos un palo de un lado, un palo del otro lado, la soga por arriba, y lo que pasaba, los accidentes geográficos que pasaban adentro del valle, no nos interesaba, y hacíamos una línea horizontal, ¿sí?, en el aire. Lo que sería que dijimos hoy en día, si lo hacemos por computadora, entonces en el programa me dice cuánto es la línea, ¿sí?, de viaje aéreo, y no me interesa realmente cuánto es la subida y la bajada. Entonces voy a poder hacer más camino, porque si uno tendría que contar realmente las subidas y las bajadas, sería menos camino. Muy bien, entonces dijo, si tengo cómo hacer una soga de un lado y una soga del otro, ponemos la soga y terminó. Ahora vamos a ver en la página 532, en el primer renglón de Shulchan Aruch, dice en el medio, Bimeino Yahol le abrió, y si no puede poner una soga, Behebel Shel Hamishim Amá, una soga de 50 amot, de 25 metros de un lado y del otro, ¿por qué? Porque el valle es más grande o la montaña es más grande. Modedó Behebel Shel Dalet Amot. Entonces, si tenía una pendiente hacia abajo el valle o hacia arriba la montaña, una pendiente en la que podía yo ir caminando porque bajaba 10 tefajim, 1 metro, en una longitud de 2 metros 30, de 4 amot, entonces es una pendiente en la que la persona puede caminar, Najón que camina incómoda, no como un lugar llano, pero es un lugar en donde la persona puede caminar. Entonces se van utilizando sogas de 4 amot. ¿Y qué hacemos con estas sogas? Vamos a ver ahora, va a explicar en Shulchan Aruch, cómo las vamos poniendo, en vez de ponerlas en forma, digamos, en la llanura de la oblicuación que tiene la superficie del terreno, sino que la ponemos en forma de aire, según medida de aire. Entonces vamos a suponer, yo me pongo aquí y pongo mi soga en mis pies, otra persona camina 4 amot y se pone la soga o en la rodilla o en la cintura, no en los pies, porque él quedó más abajo. Entonces la soga queda derecho, ¿sí?, a 90 grados de lo que sería la gravedad de la superficie, ¿sí? Entonces dice acá en Shulchan Aruch, Modedó Behebel Shel Dalet Amot, pone una soga de 4 amot, Bejen y hace Jado Med Berragle Aar, uno se para en la parte de abajo, le mata, Bejan le mana mi menú Berrajok Dalet Amot, y otro va subiendo la montaña o el valle en una diferencia de 4 amot, Benotena Tachtona Hebel Keneged Libo, el que está más abajo se pone la soga o en el corazón o en la cintura o en la rodilla según la pendiente, Beaelión, el que está más arriba, Keneged Raglav, se lo pone en las piernas, entonces queda la soga totalmente perpendicular derecha, Beolea Tachtón le Macón Shomeda Elión, y después van midiendo así como si fuese una escalinata escalones de 4 amot. Beelión Ole Dalet Amot Umededo que Batejilá, Bejenia Sea Cheimdod Kuló, y así van subiendo hasta que llegan otra vez a la segunda punta, y entonces suman. ¿Cuántos de 4 amot hicimos? Hicimos 30 de 4 amot, tenemos 120 amot que teníamos en este valle o en esta montanita. Beimume Shupayoter, pero si tiene una pendiente muy muy filosa, que la persona normalmente no camina por ahí, como por ejemplo, Sheveiluch Dalet Amot, que si la persona camina 4 amot, o lea Sarat Tefajim, sube 10 tefajim, quiere decir, antes teníamos una pendiente que cada 5 amot subía 10 tefajim, acá es más pendiente, cada 4 amot ya sube a Sarat Tefajim, entonces es muy empinado, al ser muy empinado la persona no va a caminar por ahí. ¿Cómo se hace? Y Kilubo, hicieron una kula, Meloi Trijula Blio Behemel Shel Hamishim Amá, al Yede Korot, Ela Im Embo, Ela Hamishim Amá, y Shaeroto Kama Yeshbo Lefi Omedadat. Dice entonces, Yeshbo Yoter Me Hamishim Amá, Modeo Behemel Shel Dalet Amot. Si tienen menos de Hamishim Amá, ni siquiera hicieron
¿sí? Esta jumbra que habíamos estudiado al principio del Saif, de poner una de un lado del valle o de la montaña y otro del otro lado y pasar la soga por arriba. Ni eso hicieron. ¿Por qué? Porque por cuanto que la persona normalmente no va a caminar por ahí, porque no va a bajar por un lugar que no camina, entonces dijeron que más o menos se fije a ojo cuánto es. Y si tiene más de Hamishimama, entonces ahí sí dijeron que tiene que ir midiendo con las sogas de 4 amot y ahí le va a dar una superficie exacta. Saif A. Dice, Shulchan Aruch, y guía legei, si llegó a un valle, imjuta mashkonet mitrajei, parecido al Saif anterior, que cuando yo tiro una soga con un peso para ver si la pendiente, si es recta, cuánto llego al final de este valle, cuánto me tengo que alargar para llegar al final de este valle, dice, mi kenegdo le mata dale tamot. Entonces me fijo si puedo, otra vez como dijimos antes, poner, ¿sí?, una soga de un lado y del otro, de Hamishim Amá Mablio. Veiblamos de Dube Hemel Shel Dalet Amot. Veu Shelo Ye Amok Yoter Me Alpaim. Dice ahora, cuando hablamos de valle, agrega una condición: que el abismo de este valle no sea más profundo de Alpaim Amá. ¿Por qué? Porque si en profundidad modeda y herida alía, hay que medir hacia abajo, porque toda esta caminata para poder llegar a la parte de abajo del valle, de este lago o del valle, si vamos a suponer que abajo hay casas también, uno quiere llegar hasta abajo, entonces está caminando fuera del tejum. Entonces en ese caso tiene que medir como si fuese un ir a ciudad Kekeshet, una ciudad que dijimos que tiene como una media luna, pero en vez de que sea en superficie es hacia abajo. Pero si el abismo es tan grande que baja como si fuese una pared, si él puede poner una soga de un lado y del otro de Hamishimama, entonces lo cuenta de esta manera. Y si es más grande este valle, pero es como una empinada muy grande que seguramente nadie va a bajar por ahí, se fija directamente abajo cuál es la superficie que hay abajo, si en este valle, también se fija. Saif Bab. Sí, como repetimos, todos estos saifim hoy en día, con la tecnología, son los dinas de Gemara, que se hacía todo con sogas, pero hoy en día se hace más fácil, como dijimos, por ejemplo, con programas de Google, y si lo quieren hacer más exacto, hoy en día lo hacen con láser. Por ejemplo, si se van a meter en este láser y van a medir con el láser qué superficie hay de pared del valle hasta la otra pared del valle, y van a poder ir midiendo y sumar las mediciones. Saif Bab, y guía lear o legei, llegó a una montaña o a un valle, bekolma sheu mimenu mi kenegdair u rahab mi hamishim amá, sheino yachol leablio. Y el valle este ocupa todo el perfil de la ciudad. Vamos a suponer, en el flanco norte de la ciudad había una cordillera de montañas que ocupaba todo el ancho. Entonces yo no me podía elegir, mido desde el este o mido desde el oeste. No, mira, todo el norte, desde este a oeste, todo el norte está completamente lleno de una cordillera de montañas. No te va a quedar otra que vas a tener que de alguna manera medir la montaña. Entonces, Kegon Sheube Misrach Air, Bekol Ores Misrach, Eno Yachol Leablio, Im Yachol Leablio, Betoch Alpain Shel Tzatzafon o Darom, y el Sham dice, momento, pero si yo me voy hacia el este, también tengo Alpaim Mamá. Si nosotros estábamos hablando de los Alpaim del norte, por ejemplo. Bueno, pero si yo me voy hacia el este, tengo mis Alpaim Mamá del este. Muy bien. Entonces vamos a suponer que yo salgo de la ciudad, todo el libro es la ciudad, salgo de la ciudad todavía dentro de los Alpaim Mamá. Y si ahí voy a ir hacia el norte, ahí ya se terminó la cordillera. Entonces yo podría medir desde lo que sería la cuadrícula que salí del este ahora hacia el norte. Dice, si puedo hacer esto, y el Sham Beyablio, que vaya por ahí y que lo mida ahí si hay una parte de llanura.
porque va a ser mucho más fácil medir la llanura y que me quede toda la montaña o todo el lago, todo el valle adentro de la cuadrícula sin medirla, sin entrar en lo que son las sogas de 4 amotes, las sogas de 50, un pie arriba, un pie abajo. ¿Y por qué me permite hacer esto? Porque incluso que yo tuve que primero salir hacia el este, todavía estoy dentro de los alpay mamá de lo que sería el flanco este. Entonces no hay ningún problema. Shel tzadair, lo y traje yoter le tzadair que de la pero sí, para poder llegar a una llanura tuve que un día de semana, no estamos en Shabbat, estamos un martes, tuve que salir más de Alpay mamá y recién ahí pude empezar a medir hacia el norte. Dice, no te dejamos hacer eso, tenés que hacer la medida, como dijimos antes, con una soga de 50 o una soga de 4. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Explica la Gemara otra de Mishnah Berurah, que si nosotros vamos a ver que el martes están midiendo y para medir se tuvieron que ir hacia el flanco este muchísimo, la gente va a pensar que ese lugar también está dentro del Tejum. Y no es verdad. Se tuvieron que ir del Tejum, lo que el martes pudieron hacer esto porque no era Shabbat. Entonces, para que no se equivoquen, el que toma las mediciones no puede salir del Tejum Shabbat. Saif Zain, en Somjim, el al medidat Adam Mumje, Shu Yodea Midat Akarka. Este saif es muy interesante, parece muy pashut. Dice, no nos apoyamos en las mediciones que se hacen, sino de una persona que es mumje, que es idóneo en el tema. ¿En qué tema? Sabe sobre alajot tejumim y también sabe cómo medir, ¿sí?, las tierras. Ya habíamos explicado, lo volvemos a recordar, que hoy en día se hace en computadora, ¿sí? Estuvimos con gente, con Mumjim de Eretz Israel, que tienen hoy en día todos los mapas, cómo llegar, por ejemplo, imagínense que ahí viven todos los Yehudim del mundo, Haredim, que cumplen Shomrei Torah y Mitzvot, ¿sí? De 8 millones de habitantes que hay en Eretz Israel, dicen que hoy en día hay más de 3 millones de Haredim que cumplen Torah y Mitzvot. Entonces, siempre hay casos de gente, sí, que lo escuchemos, solamente para cosas lindas, de hospitales, una parturienta que tuvo que tener familia. Y bueno, está la pregunta, el marido quiere ir a visitar, o que dejó a todos los chicos porque se fueron el viernes tempranito, tuvo familia en Shabbat, y ahora el marido quiere volver caminando. ¿Sí? Pasó un maasé, ¿sí?, acá de un muchacho que llamaron por teléfono, se fue a hacer unos estudios, Erev, Shevi'ish, el Pesach, a un hospital que se llama Tel HaShomer, y al final, porque le hicieron un estudio, una radiografía, un estudio, ese fue a las 9 de la mañana, pero de repente eran las 5 de la tarde y le dijeron, mira, te tenés que quedar acá porque no sabemos qué medicación te vamos a dar, qué no medicación, y al final empezó Yom Tov, ¿en dónde? En el hospital Tel HaShomer, y estaba del hospital Tel HaShomer a una hora y media de caminata de Bnei Brak, y la familia de él vive en Bnei Brak. La pregunta era si se podía volver caminando. Entonces, todos los mujim de Israel hoy en día tienen todos los mapas para saber dónde termina el Tejum, dónde empieza, y realmente los que están con estos temas saben utilizar los programas hoy en día de computación para saber exacto las mediciones, hasta dónde se puede ir, por dónde se puede llegar, indican, ¿sí?, por qué calle, por qué camino, para no salir del Tejum. El que sabe de antemano que va a tener una pregunta, hay que comunicarse, ¿sí?, con esta gente. Y acá, por ejemplo, en Argentina tenemos muchas preguntas de este índole en las épocas de vacaciones. Que en las épocas de vacaciones, si no son Shabbatón normales, y de repente una persona alquiló un lugar, un complejo de casas o de viviendas en tal y tal lugar, y otro en tal lugar. Entonces, afirmo que hay 10 Yehudim, quizás en la misma ciudad, pero están dispersos y se quieren juntar para hacer minyan. Y no siempre tienen la posibilidad de hacer minyan, porque a veces queda uno afuera del otro. Bueno, se agarra entonces con la computadora y uno trata de fijarse a ver a dónde se puede llegar. Esto es lo que dice acá, que tiene que ser una persona, mujer, Shu Yodea Midat Karka. Pasó hace unos 4 o 5 años que, por ejemplo, una persona estaba de vacaciones y llegó al Beit Knesset y terminó Arbit, lo saludan, todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Dónde alquilaste? No, yo alquilé en tal y tal casa, en tal lugar. Y uno del Beit Knesset le dice, pero ¿y vos sabés entonces que estás afuera del Tejum? ¿Y ahora cómo siguió esto?
un yehudí que está fuera del Tejum no puede volver a la casa. ¿Y cómo se enteró? Y porque no sabía, él pensaba, y bueno, cada tanto veía casas, cada tanto, pero ese cada tanto habíamos estudiado ya en el simán anterior, no es cada tanto, hace falta saber qué se considera una ciudad y no, en otro momento vamos a ver cómo terminó este señor este Shabbat. Saif Het, allá lanu Tejume Shabbat, Muxakim. Ya teníamos un Tejum de Shabbat conocido, sabíamos que hasta tal y tal lugar llegaba el Tejum Shabbat. Uba mumje umadad, riba betejum mem, umiet betejum, shomeimlo. Y vino un mumje y dijo, bueno, esta medida la hicieron hace 50 años, ¿sí? No tenían o la computadora o no tenían solamente la soga, ahora tenemos láser. Dijo, vamos a tratar de medir de vuelta. ¿Sí? Imagínense que no es fácil que sea 100% recto, 90 grados la medida, puede, ¿sí?, doblar un poquitito. Y dice, vamos a hacer la medida de vuelta. Y le salió o un poquitito más o un poquitito menos. Yo me himlo, lo escuchamos. Betejun Sherriba el Hidush, es que afilu, ¿sí?, como siempre dice la Gemara, para el Ahmir no hay que hacer jajam. Para el aquel hay que ser jajam. Entonces dice, afilu que él ahora midió y le salió que se puede caminar un poquitito más. Todos decían hasta tal cuadra. Y él dijo, no, una cuadra más todavía se puede ir. Lo escuchamos. Haga, madadu matzamidato bemisrachit sefonit yeteral shekenegdo bemisrachit deromit motea jachut shel siman atehum mise lase bealaxon beshomrim beshave kefi amakom sherribabom. Dice, si hicieron dos medidas, vamos a suponer la cuadrícula de la ciudad y queremos medir en el flanco norte y midieron por un lado en la punta noreste y también midieron en la punta noroeste y ahora se quieren fijar y se fijan en el plano y dice, momento, uno salió más largo que el otro, ¿qué pasó? No, yo medí bien y eran dos mumjim y dijimos que si eran mumje yo me himlo. Muy bien, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que en la punta, uno, si se movió un poquitito en diagonal, ya no es a 90 grados, entonces él va a ser al pa y mamá. Pero el alpa y mamá en la diagonal de él, si él lo hubiese hecho recto, es un poquitito menos. Entonces, si en la punta noroeste lo hizo recto y noreste lo hizo oblicuo, entonces este va a terminar más cortito que este. Muy bien, trae el Ramón 2 de Ot. ¿Cómo terminamos la historia? Hay quien dice que juntamos los últimos dos puntos, incluso que ahora nos va a dar una diagonal. Y hay quien dice que agarramos la medida más larga y esa es la que hacemos como si fuese una paralela a la cuadrícula de la ciudad. Y así es como termina el laja, que son jim leakel en tejumim, que es de Rabanán, como ya habíamos explicado en Siman Shin Tzadik Zain, que todos estos isurim, salir afuera del tejum, seguro que hay que cuidarse, pero es un isur de Rabanán, no es un isur de Oraita. Beatzlaja Rabba.